Amenazas de las Águilas Negras que vuelven otra vez. Es increíble, cada cuánto estamos hablando nosotros de un panfleto amenazante que empieza a circular, además con los mismos nombres, ¿no? Sí, es impresionante realmente y la idea es que no se vuelva parte del paisaje, porque es que por lo menos cada semana se está sabiendo de un nuevo panfleto amenazante a líderes sociales, a periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, a promotores del paro y entonces pues esto ya pasa a ser como pues algo que se debería tomar más en serio las autoridades y dar como una decisión definitiva que se está haciendo frente a estos panfletos. Y el más reciente es muy preocupante sobre todo porque hay muchos periodistas, ¿sí lo vio? Sí, es impresionante. Aparecen periodistas de Noticias Uno, de RCN, aparecen comentaristas también y editorialistas de algunos medios de comunicación. Eh, Queda uno impresionado por la cantidad de nombres que aparecen en este nuevo Los líderes panfleto. del paro, ¿no? Sí, Dio Ah, claro. también. Porruela, Y Alejandro mire, Palacio, Jennifer Pedraza, los líderes estudiantiles. exactamente, y mientras que mostramos el panfleto, quiero leerles este párrafo que es, pues, es muy agresivo y pues significa que les están dando lo siguiente, un plazo. Tienen 30 días para que salga a perderse antes que nuestras balas lo callen porque ni sapos periodistas ni los supuestos líderes sociales o profesores guerrilleros y quienes están organizando esas HP marchas del mal llamado paro nacional, les servirá de nada esconderse porque igual sabrán de nosotros en la ratonera que se metan. No piensen que nos estamos quedando quietos viendo cómo vuelven M el país. Entonces, pues quisimos hablar con las personas que aparecen allí en estos panfletos para que nos den su reacción y sobre todo llamar la atención de las autoridades y de la fiscalía. ¿Empezamos entonces? Bueno, empecemos entonces con esta reacción de Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, cofundador y expresidente de la Fundación para la Libertad de Prensa, que es increíble. Él ha sido un referente de la libertad de prensa de Colombia para el mundo, para otras regiones del país, y lo siguen amenazando después de que él trabajara incluso con Guillermo Cano en El Espectador y también desde esa época recibiera amenazas. Esto nos dice Ignacio Gómez. Aquí estamos en la sede de la Dijín y ahí ya tienen el registro de quien entregó la carta para que nos amenazaran a todos y nos dieran 30 días de vida. De una organización llamada que las Águilas Calvas o los Cerdos Negros. Yo creo que hay unos elementos para que la Dijín, que está a mis espaldas, ya tiene cómo abrir el registro de las llamadas Águilas Calvas y que por favor investigue y nos determine quién es la persona o quién es el servicio de mensajería o quién está escribiendo los mensajes que pretenden darnos solamente 30 días de vida. Y a propósito de esto, Juan Pablo, en Ignacio Gómez pues alertó a la policía que cómo así que si no tenían el registro de las Águilas Negras, que por qué no los habían empezado a investigar y él incluso encontró un registro en internet de esta organización. O sea, ahí sí existe. Sí, pues imagínese, En, entonces por eso él dice, en estoy aquí en la contraste con lo que Dijín. la autoridad dice que no existe, que no están Exactamente. registrados. Qué horror. Pero además en esta lista aparecen Juan Pablo y Andrea, el senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, quien pues todos sabemos es un férreo defensor del proceso de paz y esto dijo él al respecto. Ha circulado esta nueva amenaza firmada por las Águilas Negras contra un grupo de periodistas, líderes políticos de oposición y líderes sociales. Las Águilas Negras se han convertido en una denominación que ampara un discurso de extrema derecha y que se convierte en un instrumento de muerte a lo largo y ancho del país. No se conoce una estructura militar y un anclaje territorial de las Águilas Negras, pero tal parece que desde algún lugar de sectores de la derecha política colombiana se usa este nombre para amenazar y para perseguir. Ya es hora de que el presidente de la República, el ministro de Defensa y la Fiscalía General de la Nación le cuenten al país y le digan a la opinión pública nacional e internacional quiénes son las Águilas Negras. Es lo que pedimos como una manera también de proteger nuestra vida y el trabajo, el ejercicio político que adelantamos en Colombia. Y otra de las víctimas de estos panfletos amenazantes fue Jairo Tarazona, que es periodista de RCN Radio. Esta es la segunda amenaza que recibe en menos de 13 meses a través de panfletos de las denominadas Águilas Negras del Bloque Capital, en el cual se me señala como caja de resonancia del ELN, del partido FARC, de grupos armados, de caja de resonancia del castrochavismo,
se me declara objetivo militar, se me da un plazo de 30 días para que me pierda, pues en este panfleto en donde aparecen otros colegas, otros dirigentes políticos y otras personas, se nos dice que somos patrocinadores de las marchas y del paro. Mi labor es la de ser periodista, la de difundir las versiones distintas que llegan muy objetivamente. Soy pues periodista que cubro en mis fuentes el conflicto, el posconflicto, derechos humanos, grupos armados al margen de la ley. Voy a las regiones donde hay problemas, donde hay violación de derechos humanos. Hablo de lo que tiene que ver del asesinato de líderes sociales porque son las fuentes que tengo asignadas y en razón a eso creo son estas amenazas que son preocupantes, pero que pues no voy a dejar de hacer mi labor, de seguir siendo el periodista que habla de estos temas porque me corresponden y porque es mi obligación también hacerlo. Así que pues me preocupa, tomaré las debidas precauciones, pero seguiré cubriendo estas fuentes y seguiré hablando de estos temas que sé que pisan callos, que a muchos no les gusta, pero que es la labor que debemos hacer los periodistas. Esa es la voz de Jairo Tarazona, periodista de RCN Radio. Pero también dentro de este nuevo panfleto amenazante aparecen líderes del paro, líderes estudiantiles, como por ejemplo Alejandro Palacio, que recordemos, pues ha sido una de esas voces que se ha escuchado hablar muy fuertemente en contra de distintos estamentos del Estado en medio de estas jornadas de paro nacional que sobre todo se dieron al finalizar el año anterior. Él aparece también dentro de los amenazados. Y esto es esta es la respuesta, esta es su reacción a esta nueva amenaza, a este nuevo panfleto. Alejandro Palacio, líder estudiantil. Bueno, lastimosamente en Colombia se está convirtiendo casi que en costumbre que aquel o aquella que alza su voz en contra de los abusos del poder termina siendo casi que objeto de una amenaza de las águilas negras. Eso es lo primero. No podemos permitir que se convierta en algo más del panorama, algo más del paisaje o una costumbre que cualquier persona que alza su voz tiene que vivir con miedo o tiene que vivir amedrentada. Eso es lo primero, no podemos permitir que eso ocurra. Y lo segundo, que realmente la fiscalía cuente quiénes son estas personas que están detrás de estas amenazas. Desde que yo tengo uso de razón en Colombia se están haciendo amenazas en nombre de las águilas negras y el día de hoy nadie sabe quiénes son. Entonces sí es importante que Colombia sepa quiénes son estas personas que usan el miedo como arma política. No podemos permitir que eso ocurra en Colombia. Numeral, no más amenazas. Y también hablamos con León Valencia, director de Paz y Reconciliación, sobre este panfleto amenazante. Otra vez un grupo de líderes de opinión o de líderes sociales o de líderes políticos recibimos las amenazas de las águilas negras. No se cansan de amenazar. En estos años, cada 3 meses, cada 6 meses recibimos ese tipo de amenazas. No las desdeñamos. En Colombia no se puede desdeñar ninguna amenaza. Siempre se realizan muchas de esas amenazas, de manera que siempre estamos dispuestos a la denuncia. Lo hemos hecho en los medios de comunicación, por supuesto, pero también en Fiscalía y también a los organismos de inteligencia del Estado. Y nunca hemos recibido respuesta de dónde y quiénes son las águilas negras. Nosotros siempre decimos, es una sigla que utilizan distintos actores, ilegales y legales. Y lo más grave es eso, hay la presunción, hay el rumor, hay la idea generalizada de que sectores de la policía y sectores del ejército utilizan estas siglas también para amenazar. No solo ellos, los ilegales, gente que tiene algo contra las personas que hacemos alguna actividad social de denuncia pública. Pero es muy grave que haya la presunción, que haya la generalización de la idea de que pueden ser también sectores de la fuerza pública. Otra vez le vamos a pedir a la Fiscalía, otra vez le vamos a pedir al Estado que nos diga de dónde vienen esas amenazas, que en todo caso muchas de ellas han terminado en una ejecución de realidad, golpeando a sectores sociales o a sectores políticos. El excongresista del Polo Democrático y abogado de derechos humanos Alirio Uribe también aparece en este panfleto de las Águilas Negras. Sabemos que históricamente las Águilas Negras ha sido una enseña comercial de terror que ha manejado personas que pertenecen o que tienen vínculos
con organismos de seguridad del Estado. Jamás ha habido un combate contra las Águilas Negras, ni se ha conocido una estructura o un comando de las Águilas Negras. Nosotros queremos que la Fiscalía, la Procuraduría, que el Presidente de la República investigue estas amenazas que están dirigidas a varios miembros de Defendamos la Paz, y nosotros consideramos que pues esto es sin duda un ataque a quienes trabajan por la paz, quienes trabajan por el cumplimiento de los acuerdos, por la negociación con el ELN, y a quienes trabajan en denuncias por temas de graves violaciones de derechos humanos. Aquí hay gente también que está en el Comité Nacional de Paro, etcétera. Entonces nosotros creemos que esto pareciera más una amenaza del gobierno hacia estos sectores, y queremos que se garantice la vida de todas estas personas y que se haga una investigación seria y se aclare realmente qué se pretende con esta amenaza y quién está detrás de esta amenaza. Y el abogado de derechos humanos y ex vocero de Marcha Patriótica, David Flores, dijo que también sufrió de estas amenazas. El día de ayer se conocieron nuevas amenazas contra líderes políticos, defensores de derechos humanos, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz por participar y promover el paro nacional. Pero la pregunta es una vez más para el presidente Duque y para el fiscal general Barbosa, y es que le expliquen al país por qué no hay capturas, por qué no hay acciones judiciales efectivas contra estos grupos. ¿Quién tiene la capacidad para amenazar a lo largo y ancho del país? ¿Quién tiene la capacidad para hacerle inteligencia y seguimientos a los líderes sociales? ¿Quién tiene la capacidad para chuzar las comunicaciones de estos líderes sociales? A mi juicio queda claro que hay una complicidad, bien sea por acción o por omisión, de parte de las instituciones del Estado frente a este grupo denominado Águilas Negras. No es posible que frente a otros fenómenos de la criminalidad sí haya capturas, sí haya resultados, pero frente a un grupo que amenaza a lo largo y ancho del país, que intimida a líderes sociales, políticos en todos los departamentos, no haya ningún resultado efectivo. La pregunta es: ¿quiénes son las Águilas Negras y por qué no hay capturas contra ellas? ¿Quiénes son las Águilas Negras? ¿Por qué no hay capturas contra ellos? Esa es la pregunta entonces que queda pendiente para la Fiscalía, para la Policía, para la DIJÍN, porque a esto se le tiene que poner pues un punto final, porque no puede ser posible que cada semana sigan llegando estas amenazas. Quedamos pendientes. Numeral no más amenazas. Sigue la W.